Que Dios nos hable también esta mañana a través de su maravillosa palabra. Ha llegado, como decía mi esposa, el momento de finalizar este recorrido que hemos hecho todos juntos de esta carta, una carta directa, una carta punzante, confrontacional, como lo es esta carta de Santiago. En un estilo muy directo, Santiago hace una serie de recomendaciones necesarias que tienen que ver con nuestra relación con Dios y con el prójimo, pero sobre todo, y vamos a enfatizar esto, toda esta carta tiene que ver con nuestra salud espiritual. Al comenzar este recorrido por la carta de Santiago, dijimos que es probable que originalmente haya sido un sermón, un discurso predicado por Santiago, porque no empieza ni termina como una carta, es decir, no aparecen saludos ni al comienzo ni al final, no tenemos nada de eso. Ahora, esto es importante porque la intensidad de su contenido varía o es diferente a una carta. Él, como pastor o guía de una congregación cristiana, está buscando decir algo que tiene que ver con algo a su parecer muy relevante, como lo es la salud espiritual de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo. El último pasaje que veremos sobre esta carta está en el capítulo 5, desde el verso 13 al final. Dice así la palabra de Dios: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El ser humano busca siempre estar saludable. El gobierno hace campañas para prevenir enfermedades, que la ciudadanía pueda gozar de una buena salud física y emocional. Pero hay algo que en el plano terrenal no se ve claramente, y es el tema espiritual, la necesidad de estar bien espiritualmente. Una persona puede estar bien físicamente, pero no estar bien espiritualmente. Una persona puede estar bien emocionalmente, pero si no está bien espiritualmente, será una persona tremendamente inestable en cuanto a su existencia. Carecerá de un sentido de propósito en su vida. Es decir, el espíritu, la salud espiritual, en realidad es más importante que la salud física o emocional por su trascendencia. Entonces, la salud, y particularmente Santiago en su sermón o carta, si prefieren, apunta a la necesidad de estar bien espiritualmente. Ahora, una persona espiritualmente saludable puede estar con problemas físicos o emocionales, y aún así va a tener consigo un sentido de plenitud basado en la fe y en la esperanza procedente de su relación con Dios. Pero ¿cómo se logra esta salud espiritual? Lo primero que subraya Santiago es la importancia de la oración.
lo importante que es tener una vida de oración, mantener viva la relación vertical con Dios, porque ¿cómo nos relacionamos con Dios? Nos relacionamos orando. Y Santiago pone un ejemplo muy interesante. Pone el ejemplo de Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue un profeta de Dios que actuó en un momento muy difícil de la historia de su pueblo. El rey Acab, que era el que gobernaba el reino del norte en Israel, era un rey idólatra que hizo una alianza política con los fenicios, que eran aún más idólatras que él, cuando contrajo matrimonio con la princesa fenicia cuyo nombre era Jezabel. Esta mujer, por decirlo de una manera muy suave, no era una mujer ni pasiva ni sumisa. Ella era una activista en cuanto al culto falso a Baal. Puso gran esfuerzo en que el pueblo que gobernaba su esposo se volviera por completo al culto idolátrico. Por cierto, era una mujer muy fuerte de carácter. Mandaba mucho más que su esposo. Esta mujer Jezabel instaló el culto a Baal en Israel y puso empeño para que el pueblo se olvidara del Dios único y verdadero y a cambio tomara los dioses fenicios, que eran los dioses de la decadencia espiritual y moral. Acab era un político que no le importaba vender su alma al diablo con tal de alcanzar el poder e ir más allá en sus propósitos. Desde esa perspectiva, casarse con Jezabel fue un gran negocio para él, porque los fenicios prácticamente eran los que dominaban la parte marítima. En el momento en que se casa Acab con Jezabel, Fenicia estaba en pleno apogeo político y económico. Se decía que Tiro, la capital de Fenicia, estaba empedrada en oro. Por cierto, esto era una exageración, pero indicaba la realidad de que estaban muy bien desde el punto socioeconómico. Ahora con Jezabel vinieron a Israel cientos de profetas de Baal. Se dice que Jezabel sostenía a 850 profetas de Baal y por el otro lado estaba Elías, un profeta solitario de parte de Dios, quien fue el único que levantó la voz para decir esto está mal. Por supuesto había muchos en Israel que pensaban igual que Elías, pero callaban, preferían guardar silencio. Un día Elías le dice al Señor en un tono un tanto recriminatorio, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, aún hay 7,000 cuyas rodillas nunca se han doblado ante Baal. Pero no hablaban. Ese era el problema. Y cuando leo esto me temo que hay muchos silenciosos frente a la debacle moral que estamos viviendo en estos días como sociedad. Pero Elías levantó la voz en ese momento y Santiago dice que Elías fue un hombre de oración. Oró y paró la lluvia y tuvieron 3 años de sequía. Oró y descendió fuego del cielo. Oró y llovió nuevamente. Elías era un hombre de oración. Y Santiago nos invita a considerar el ejemplo de Elías, a orar como oraba Elías, y hace algo muy interesante. Hace una descripción realista de Elías, desmitifica la imagen de Elías, porque ¿quién era Elías? ¿Era acaso un superhéroe? ¿Un místico? No. Ustedes deben saber, dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Elías no era un superhombre. Elías era un hombre semejante a nosotros, a usted, a mí. De pronto somos muy dados a erigir imágenes de hombres y mujeres influyentes y los subimos en pedestales y los veneramos pensando que nunca llegaremos a ser como uno de ellos. Pero Santiago dice no, eran hombres comunes, con problemas como cualquier ser humano, padecían las mismas tentaciones que cualquier persona. Vivían en el mismo mundo, el mundo real, el mundo complejo, pero supieron valerse de la oración. Alguien dijo, Elías no era un hombre grande que oraba a Dios. Elías era un hombre pequeño que oraba a un Dios grande. Él había descubierto que su Dios era grande. Y porque había descubierto que su Dios era grande, se entregaba a su Dios y oraba a ese Dios, porque en ese Dios estaba el poder. Personalmente me gusta mucho este pasaje
Y me gusta Santiago por la desmitificación que hace de profetas, de los profetas de antaño. Porque nosotros, por nuestra influencia griega, somos muy dados a mitificar la historia. Nos gustan los héroes. Entonces los tomamos y cada vez los ponemos en lugares más altos. Uno va y lee la historia y es como si fuera esos paseos públicos de las grandes ciudades. Mira hacia arriba tratando de alcanzar lo inalcanzable. ¿Quién podría llegar a ser como este? Y Santiago dice, no los miren hacia arriba. Mírenlo al mismo nivel de ustedes, porque fueron hombres igual que ustedes, sujetos a las mismas dificultades y debilidades que tienen ustedes. Y si recorremos la Biblia, uno va a Moisés, el gran legislador del pueblo de Israel, pero resulta que lo vemos enfrentando las mismas crisis que enfrentamos nosotros todo el tiempo. Uno ve a David, el más grande rey que ha tenido Israel, y resulta que la Biblia habla de todas sus pasiones, de todas sus tentaciones, y uno tiene que decir, verdaderamente, estos eran hombres como nosotros, no eran personas excepcionales, no eran santos impolutos, irreprochables. Por supuesto que no, se equivocaron muchas veces, fallaron, pecaron, eran personas proclives al desborde, sujetos a problemas, sujetos a pasiones. Pero lo que los diferenciaba de muchos de nosotros es que confiaban en Dios y sabían cómo relacionarse con Él. Y Santiago pone el ejemplo de Elías porque quiere enseñarnos que la oración, la comunicación espiritual con Dios es exactamente la misma para todos y que el Dios Todopoderoso es el Dios de todos. Hace algún tiempo, leyendo a A.W. Tozer, connotado teólogo cristiano, uno de los inminentes pensadores del siglo XX, de una espiritualidad muy especial, él dice, cuando usted lee la Biblia, lee la historia de hombres que se murieron. Murió Moisés, murió Elías, murió Jeremías, murió Ezequiel, pero nada de Dios murió con ellos. Nada de Dios murió con ellos. Ellos murieron, pero Dios sigue vivo. Esto es lo más grande. Cuando nos inclinamos ante Él en oración y adoración, podemos estar seguros de que nada murió del Dios del pasado, del Dios de la Biblia. Todo de Él permanece intacto. Los seres humanos morimos, pasamos, somos débiles, pero Dios sigue siendo el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Y con ese Dios podemos comunicarnos, y Santiago enfatiza esto. No importa cuál sea nuestro estado de ánimo, usted puede comunicarse con Dios y la oración puede tomar diferentes formas. Puede ser una oración de petición, de agradecimiento, de intercesión, porque a veces oramos por nosotros nada más, pero hay ocasiones en que oramos también por otros. ¿Cómo está usted en este momento?, dice Santiago. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Es probable que aquí y ahora haya algunos afligidos. Nadie está libre de la aflicción. El Señor dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicciones. En la vida tendremos aflicciones. Es esperable. No obstante, Pedro dice en su primera carta, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir que yo puedo estar afligido. Bueno, ¿qué hace un cristiano cuando está afligido? Un cristiano afligido ora. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Cuando un cristiano tiene un problema y va sobre sus rodillas para orar a Dios, es señal de que está espiritualmente saludable. No sé si me explico, pero en medio de la aflicción, un cristiano ora, se aferra a Dios, busca respuesta en el único que puede dársela. Luego continúa Santiago diciendo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora esto es muy interesante si lo llevamos al contexto de la iglesia primitiva. Muchas de las personas que pertenecían a la iglesia primitiva eran esclavos, analfabetos. Entonces la doctrina cristiana la aprendían cantando. Es decir, los himnos y los cánticos, como dice Pablo, eran verdaderas lecciones de doctrina.
De hecho, uno puede aprender mucho de la doctrina a través de algunos himnos que nos quedaron como legado de los primeros cristianos. Y es interesante que cuando los romanos perseguían a los cristianos y le mandaban informes al emperador, ellos ponían siempre en sus reuniones cantan a Cristo. Incluso algunos no sabían muy bien qué era esto de Cristo y ponían en su informe le cantan alabanzas a un tal Cresto. Quiere decir que la iglesia se caracterizaba por cantar. Santiago dice, ¿está alguno alegre? Entonces cante alabanzas, agradezca a Dios. Un cristiano alegre que canta a Dios, que alaba a Dios con sus cánticos, es un cristiano espiritualmente saludable. A veces nos vemos tentados a dejar a Dios de lado cuando la vida nos sonríe. Tendemos a sentirnos fuertes, independientes. Entonces nos apartamos de Dios porque total ya tenemos lo que necesitamos. Eso es un índice de una grave enfermedad espiritual, porque el cristiano saludable espiritualmente, cuando está alegre, cuando todo ha salido bien, canta al Señor, alaba al Señor. Luego aparece la última de las posibilidades. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ojo, no habla de un malestar pasajero, sino de una enfermedad que postra, una enfermedad que lo obliga a quedarse en la casa y no puede congregarse con sus hermanos, no puede ir porque está postrado, está impedido de la comunión. ¿Qué hace el creyente espiritualmente sano en tal circunstancia? Dice, llame. ¿A quién? A los ancianos de la iglesia. No habla únicamente del pastor, sino de los que presidían la asamblea. En otras palabras, llamen a los que presiden la asamblea. Quiere decir que si usted, Dios no quiera, siente que llegó a un estado en que ya no puede congregarse porque su salud se lo impide, entonces llame a los hermanos que presiden, que oran para que oren por usted. Y acá aparece un tema que ha sido bastante conflictivo, y es el que dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y trataré de ser muy equilibrado y diré lo que pienso en relación con esto, porque hay dos posturas con respecto del ungimiento con aceite. Hay quienes dicen que el aceite era un remedio universal y por tanto a todo el que se enfermaba lo primero que se hacía era ponerle aceite. Los hebreos, por ejemplo, cuando una persona se enfermaba iba primero al rabino, entonces el rabino lo recibía y lo ungía con aceite. Oraba por ella y entonces después iba al médico. Es decir, el rabino era quien ponía la primera medicina y después era llevado al médico. Galeno, que fue un famoso médico griego del siglo II, decía que el aceite era la mejor de las medicinas, que era un remedio para todas las enfermedades. El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, dice, come aceite y úntalo porque sana hasta 70 enfermedades. Ahora, por supuesto que esto no tiene ninguna base científica, porque el pensamiento científico es posterior, pero ellos usaban esto, y esto aparece también en la Biblia. Ustedes recordarán la parábola del buen samaritano. Dice que acercándose al hombre herido, vendó sus heridas echándole aceite y vino. Cuando Isaías habla de las heridas del pueblo, lo compara con un cuerpo diciendo que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Indica que a las llagas se le echaba aceite y que para la mayoría de las enfermedades se les prescribía aceite. Entonces, una de las interpretaciones de este pasaje de Santiago es que el aceite era un remedio universal en ese momento, pero oren al Señor. Como diciendo, denle el remedio, pero busquen la voluntad de Dios y la sanidad de Dios, pero no dejen de darle el remedio. Cuando usted escucha a alguien que dice en pro de su fe a un enfermo, ahora que hemos orado, tome los remedios y tírelo al fuego o al tiesto de la basura, perdóneme, pero esa persona está loca. No, que siga con los remedios recetados por el médico, porque la medicina también es de Dios. Dios nos ha permitido eso.
No hay nada pecaminoso ni falto de fe en eso. Debemos tener cuidado con esos extremos. Y están los otros que piensan que el aceite es un símbolo y que por tanto debe usarse simbólicamente. Y por supuesto que en el pasado el aceite se usaba como un símbolo. Cuando se ungían reyes, profetas, sacerdotes, se colocaba aceite simbólicamente sobre la persona. Simbolizaba que Dios iba a obrar en esa persona, que esa persona estaba bajo la dirección y el cuidado de Dios. Bueno, son dos posturas que no se excluyen una a otra. Son dos opiniones diferentes, pero que perfectamente pueden complementarse. ¿Por qué no? El problema es que a partir de este versículo se ha sacado un montón de cosas y se ha inventado un montón de cosas. Y hay lugares donde llega el momento de la oración y se unge a toda la gente, enfermos, sanos, alegres, tristes, todos son ungidos. Pero el pasaje es claro, a los enfermos, que vayan los ancianos de la iglesia y lo unjan con aceite en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, sea como símbolo o como remedio. Ambas posturas son respetables y complementarias. Si alguien cree que es un símbolo que debe ser usado, perfecto. Pero el que cree que no es un símbolo, sino un remedio, está en toda libertad de pensar al respecto. Pero hay una cosa en que sí hay que ser dogmáticos. ¿Qué es lo que salva al enfermo? No es el aceite ni el ungimiento, sino la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará. El que lo levantará no es el aceite, sino el Señor. ¿Se fija? Este es el énfasis al que uno no debe renunciar, porque de lo contrario caemos en el fetichismo, creer que las cosas son las que tienen poder. Lo que dice Santiago es muy claro: únjanlo con aceite, pero el Señor es el que levanta al enfermo. Hay un riesgo muy grande en la fe, que es el peligro de caer en el fetichismo. Creer que los objetos tienen poder. Las cosas no tienen ningún poder en sí mismas. Ni el cordoncito rojo, ni la herradura, ni la ruda, ni el crucifijo, no. Son invenciones demoníacas para desviar a las personas de la fe verdadera. Pero no, esas cosas no tienen poder alguno. Lo que nos afecta es el poder que nosotros le atribuimos finalmente. Porque si soy una persona supersticiosa, que le atribuyo cierto poder a algo y le tengo miedo, empiezo a darle poder a eso sobre mi vida. Pero el objeto es inanimado, no tiene ningún demonio metido dentro. Entonces, como cristianos tenemos que evitar el peligro del fetichismo. Es la oración la que salva al enfermo. Después de eso, el aceite puede ser simbólico o medicinal, como usted quiera. Es preferible decir, me tomé el remedio, pero entiendo que el que me sana es Dios. El remedio cura, pero Dios sana. Luego Santiago enfatiza sobre la actitud del enfermo. Dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y pida oración. Lo que demuestra que está dependiendo del Señor. La causa de su enfermedad puede ser un proceso normal de enfermedad, un virus, qué sé yo. O puede deberse también a algún desarreglo que hizo en su vida, que no se cuidó adecuadamente. Entonces dice, si hubiere cometido pecado. En otras palabras, si lo que tiene es consecuencia de no haber hecho lo que debía, de no haber ejercido una correcta mayordomía de su cuerpo, lo cual se ha convertido en un pecado, dice, bueno, en tal caso su pecado le será perdonado, porque se dio cuenta que necesita al Señor. Entonces, un cristiano enfermo en esta situación, cuando está realmente postrado y está sufriendo, pero pide oración, está espiritualmente saludable. ¿Se da cuenta por qué dije al principio que este es un pasaje que habla de la salud espiritual? Está diciendo, si usted está afligido, no persista en su aflicción, no continúe rumiando su aflicción, no, usted tiene el recurso de la oración. Porque si usted se va rumiando su aflicción y va llorando por los rincones, entonces no está espiritualmente saludable. Porque la persona realmente saludable en el tiempo de la angustia llega delante del Señor y sabe que hay cosas que no dependen de Él y las tiene que poner en las manos del Señor. Ahora,
Si usted está alegre porque recibió una buena noticia, porque lo ascendieron en el trabajo, porque se graduó de su carrera, porque se casó con la persona que ama, ¡qué bueno! Pero no quite al Señor de su vida. Agradezca al Señor por la alegría que le ha sobrevenido. Y si está enfermo y está postrado, llame a los hermanos para que oren por usted. Todo eso es signo de salud espiritual. Recurrir al Señor independiente al momento que esté viviendo. Y en medio de todo eso, Santiago nos ofrece algo que es muy importante. Porque así como subraya la importancia de la oración, también subraya la importancia de la confesión. Todos sabemos que la vida de relación eventualmente produce fricciones. Santiago ya lo había explicado en el capítulo 3 cuando dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, como diciendo, es imposible que usted no ofenda. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, si ofendí a una persona, tengo que ir y arreglar con ella. La palabra confesar en latín tiene una explicación y en griego tiene otra. La palabra griega es homología. Es la combinación de dos palabras. La palabra homo significa igual. De ahí la palabra homosexual, relación íntima entre personas del mismo sexo. Y logia, que es sentido o palabra. O sea, tener la misma palabra, tener el mismo sentido, estar de acuerdo. Entonces, bíblicamente, cuando yo peco, estoy transgrediendo la ley de Dios, me estoy poniendo por encima de la ley de Dios. Estoy tomando un camino distinto. Entre lo que Dios dice y yo hago hay una diferencia, y eso es pecado. Porque Dios dijo, tienes que ir por acá, pero resulta que yo voy por el otro lado. La confesión, por tanto, es admitir mi error. Ponerme en acuerdo con lo que Dios quiere. Cuando confieso, me acerco a Dios y le digo, este camino que estoy siguiendo es un mal camino, por tanto me pongo de acuerdo contigo para caminar por el camino que tú quieres que yo ande. Confesar es ir a la persona que he ofendido y reconocer mi mal actuar. Todo esto es un índice de salud espiritual. Me acerco a la persona y me pongo de acuerdo con ella y hablamos entonces una misma cosa ambos. Esa persona ha sido ofendida por lo que yo dije, lo dejó mal, preocupada. Entonces me acerco a ella y le digo, mira, yo sé que lo que dije estuvo mal. Entonces me pongo de acuerdo con ella. Decimos lo mismo. Eso es confesar. Confesar es decir exactamente lo mismo. Es ponernos de acuerdo sobre algo. Cuando confieso a Dios, me pongo de acuerdo con Dios. Por ejemplo, codicio algo que está más allá de mis posibilidades y Dios dice, no codiciarás. Me doy cuenta de mi problema. Voy al Señor y le digo, Señor, estoy de acuerdo contigo, que mi codicia estuvo mal. Entonces, si tengo una ofensa contra alguien, no tengo por qué hacerlo público, sino de acuerdo hasta dónde he alcanzado esto. Por supuesto, si esto ha afectado a 3 personas, tengo que ponerme de acuerdo con las 3. La confesión es importante. Y por último, habla de la importancia de la restauración. Jesús tenía un espíritu restaurador. A la mujer pecadora todo el mundo la quería matar, pero Jesús la restauró. A Zaqueo todos lo echaron de la sinagoga, de la comunidad, pero Jesús lo restituyó. La samaritana todos censuraban su conducta, pero Jesús la restauró. El endemoniado de Gadara todos lo encadenaban, pero Jesús lo liberó. Es decir, Jesús tenía un espíritu restaurador y se espera del cristiano que también tenga un espíritu restaurador. Por eso la carta termina diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Todos sabemos que hay creyentes incautos y siempre hay quien se aprovecha del incauto. Estamos en una sociedad que es así. Se han levantado doctrinas pseudo-cristianas que en nombre de Dios llevan a la esclavitud a la persona. ¿Cuántas veces usando la fe cristiana como excusa se han destruido vidas, familias? Incluso se le han quitado sus bienes y todo eso. Y en aquel tiempo también había gente así.
Siempre ha habido quienes tuercen el asunto para ejercer algún tipo de presión sobre la gente, para esclavizarla, para quitarle su libertad conseguida en Cristo Jesús. Todo comienza con un error doctrinal. Cuando usted no entiende bien un principio cristiano, allí puede estar la trampa que lo puede hacer caer. Uno mira, por ejemplo, la iglesia de Corinto, que tenía pecados groseros, pero todo partió con la incomprensión de alguna de las verdades cristianas. No las habían entendido bien. Usted puede ver en la iglesia de Galacia, terminaron en el sectarismo y todo comenzó con un error doctrinal. Quiere decir que lo primero que se hace es hacerle pensar a la persona distinto a lo que Dios dice hasta que cae en la trampa. Acá dice cuál debe ser mi actitud cuando veo que alguien está cayendo en esta trampa. Intentar corregirlo, intentar hacerlo volver. Si una persona está siendo influenciada por algo que la va a esclavizar, por algo que lo va a llevar por un mal camino, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha perdido el camino, porque lo influenciaron negativamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces nos encontramos con personas a las que le han desviado su pensamiento. Santiago dice que si somos saludables espiritualmente, la tenemos que sacudir, tratar de que esa persona reaccione a la verdad bíblica. Si la dejo caer, si dejo que su vida se destruya, habiendo tenido la posibilidad de hacerla volver, significa que yo mismo estoy enfermo espiritualmente hablando. Los cristianos hablaban de la fe como de un camino que hay que transitar. Y por supuesto que hay atajos en ese camino que los desvían. Entonces Santiago nos habla de una actitud restauradora. Hay que volverlos al camino. Hay que ayudarlos a regresar al camino. No censurarlos. Censurarlos es el camino más fácil. Etiquetarlos. El asunto es cómo hago para que vuelva, para que se enderece su vida. El ejemplo supremo de esto es la parábola del hijo pródigo. El joven que se alejó de la casa del padre y el padre lo estuvo esperando. Mantuvo la puerta abierta para él. Lo del hermano mayor fue la censura, pero el padre lo único que quería era restaurarlo. El cristiano que tiene actitudes restauradoras está saludable espiritualmente porque comparte el espíritu de Cristo. Entonces, está saludable espiritualmente, tiene salud espiritual. Bueno, ya iré terminando, pero quiero decirles que esta carta de Santiago no es nueva para mí. Hace mucho tiempo prediqué sobre Santiago. Sin embargo, cada vez que uno llega a esta carta, siente que esta carta lo sacude, que es una carta que realmente nos confronta con una fe mucho más profunda, a no conformarnos con lo que somos. Creo que el gran desafío de esta carta es a no conformarnos con lo que somos, que todavía se puede ir más adelante, que todavía podemos seguir avanzando. Cuidado con esos cristianos que creen que ya llegaron. No, nadie ha llegado aún en esta vida. Conversaba con una hermana anciana en una ocasión que me decía, es tiempo que trabajen los jóvenes, los viejos ya pasamos. Con canas y todo, cuán equivocada estaba. Aún le faltaba, nadie ha llegado todavía. Entonces viene Santiago y nos sacude, nos obliga a revisar nuestra fe, nuestra lengua, nuestra vida de oración, toda nuestra vida espiritual, toda. Nos obliga a confrontarnos con la verdad de la fe, a no conformarnos porque a veces nos vemos tentados a conformarnos. Total, yo soy cristiano, voy los domingos a la iglesia. Entonces vuelvo y me conformo con eso y no me doy cuenta de que Dios tiene desafíos espirituales para mi vida, para que yo pueda crecer espiritualmente. Santiago tiene como propósito instarnos a que avancemos en nuestra vida espiritual. Y al final termina diciendo algo como, miren, lo que busqué en toda la carta es la salud espiritual de ustedes. Y por eso les dije, no se conformen con una fe que no obra. Su fe tiene que obrar. Una lengua cuando habla tiene que saber qué es lo que habla. Nunca se conforme con ser una persona que ora. Pregúntese qué está orando. No se conforme al mundo. Recuerde que usted como cristiano puede aportar para que las cosas cambien también.
¿Se fijan? Miro Santiago y me confronta con todo eso. Me dice, no te conformes con tu nivel espiritual. Santiago es una carta para los inconformistas, aquellos que quieren ir más allá de su nueva vida. ¿Para qué? Para que experimenten el gozo del Señor en sus vidas. Saben, he conocido a muchas personas conformistas en las iglesias en mis casi 25 años de ministerio. Se conforman con un par de cultos a la semana. No se sienten desafiados en lo espiritual. No colaboran en nada, simplemente marcan el paso. Bueno, con Santiago les digo, la vida cristiana no es así. Que Dios haya hablado a sus hijos en este tiempo. Espero que esta reflexión que hemos hecho juntos, estas 12 predicaciones, haya sido de bendición para nuestras vidas y para que nos confrontemos con lo que debe ser realmente nuestra confesión cristiana de fe.